La historia de terror de hoy se llama Vi una sombra espectral de una mujer y un niño en casa de mi abuelita, historia contada por Juan Animador de Morelos en mi programa Encuentros Paranormales. Animador, bienvenido. ¿Puedes activar tu audio? Es que si no la... Hola, ¿qué onda? Hola, ¿qué tal? ¿De qué ciudad te comunicas? Eh, de Morelos, aquí. Oh, qué bien. Pues puedo platicar mi historia porque es muy cortita y solo es una, así que no creo tardarme. Ah, sí, está bien. Bueno, Brian, le damos la... Adelante, adelante. Y ahorita seguimos con tu relato. Ah, claro Brian. que sí. Bueno, Mucho gusto, Juan. Mucho gusto. Así. Bueno, te escuchamos. esto fue algo que me pasó cuando yo tenía exactamente unos 8 años de edad y a veces que me quedaba en casa de mi abuelita. Resulta que en casa de mi abuelita decía mi abuelita y mis tíos que a veces veían sombras y esas sombras eran la de una mujer ya mayor, una niña y un niño. Pero pues a mí me decían que solo eran cuentos para asustarme y así, pero pues yo me sugestionaba y yo decía, no, a mí se me hace que sí hay algo acá. En fin, total que un día, estando en casa de mi abuelita, me quedé a dormir y me desperté como por eso de las 4 o 5 de la madrugada. Y como en ese entonces mi abuelita tenía dos de las camas en un mismo cuarto, pues dormimos en el mismo cuarto, perdón. Entonces me desperté y vi que mi abuelita seguía dormida junto con mi hermana en la misma cama. Entonces volteo a una esquina de la cama y veo una sombra, pero era una sombra de una, se podría decir adolescente, pero con el pelo muy largo, muy largo, vestido. No puedo decir color porque lo único que veía era que era una sombra negra, pero era una mujer. Yo alcanzaba a distinguir que era una mujer. ¿No era como un manto negro o algo así? No, porque sí se diferenciaba porque podía ver sus hombros, sus muñecas y su cabello. Ah, o sea, sí. Obviamente, Una pues silueta, yo como quien dice. sí era una silueta, No distinguías el una rostro, silueta nada así, más. no, porque resulta que cuando la volteé a ver, Ujú. ella estaba viendo a la televisión y la televisión estaba prendida y con estática. Y yo no sabía por qué mi abuelita no se había despertado, si por lo general cuando se prende la tele, o bueno, no se prende, más bien cuando está la tele prendida, Ella siempre ella despertó. se para a apagarla. Entonces, yo lo único que atiné a hacer fue a quedármele viendo unos, ¿qué será? 5 minutos. Y luego volví a cerrar los ojos como pensando, espero que no se me acerque o que no se voltee o algo por el estilo. Y ya después de un rato durmiendo, me desperté una hora después y ya no había nadie. Y la tele estaba apagada y mi abuelita se estaba despertando y yo me quedé como de, ¿qué habrá sido esa cosa que vi ahí? ¿Será esa niña de la que tanto me contaron? Y pues esa es mi historia. Muy cortita y no muy interesante, pero es mi historia. No, sí es bastante interesante. Sí, fue el alma en pena de la niña de la que me han Interesante. comentado. ¿Qué te pareció, Brian? No, bastante interesante en el sentido porque si llegaste a ver algo es porque de plano se te presentó a ti nada más. Sí. Por eso en el sentido que querían que lo vieras.
Porque Ok. así cuando el espectro de plano quiere que lo veas a fuerzas, se te presenta así estés dormido. Y a Es veces, de las muchas de las maneras veces, nomás se que presenta está estáticamente. Como dice que no hacía movimiento ni nada, solo se quedaba viéndolo fijamente. Wow, qué perturbante. Sí, bastante perturbador, la verdad. No, pero fue muy interesante tu relato, lo que te ocurrió. ¿Y fue la única vez que la viste o volviste a verla? ¿Se te volvió a presentar? A la niña sí, porque ya después, más adelante, Ujú. yo junto con una de mis primas estábamos jugando en el patio de la casa de mi abuelita y pues mi abuelita tenía todavía uno de estos tanques con lavadero de piedra donde lavaba la ropa. Entonces mi prima y yo pasamos por ese lugar y se nos ocurrió voltear hacia donde estaba ese lavadero de piedra y justo cuando volteamos alcanzamos a ver la cabeza de un niño como que se estaba escondiendo, o sea, se asomó y en cuanto lo volteamos a ver bajó la cabeza y nos fuimos corriendo mi prima y yo porque nos asustamos. Entonces, ahí llegaste a ver la niña y un niño. Sí, pero el niño se veía más como un niño de unos 7, 5 años. Pues algo ocurrió en esa casa. ¿Nunca se enteraron o supieron de alguna historia anteriormente que haya ocurrido en esa casa? Pues lo único que sabemos es que ese terreno donde está la casa, toda la casa la construyó mi bisabuelo por parte de mi abuelo y también le heredó ese terreno. Pero las figuras que se manifiestan ahí no guardan ninguna relación con mi bisabuelo porque la señora de, de avanzada edad que se aparece Ujú. no tiene los rasgos de mi bisabuela o de alguno de mis tías abuelas, entonces pero ya falleció, entonces no tenemos idea de si haya pasado algo ahí. No, pues entonces sí está extraño y aparte más porque dices que era un terreno. A veces cuando son casas antiguas es cuando hayan ahí almas en penas o algo. Sí. No, pues muy interesante tu historia.